de todos los sectores sociales junto al movimiento sindical para movilizarnos en defensa de nuestros derechos. Como hoy les decía, están peligrando muchos derechos, no solamente de acoso sexual en el trabajo hacia las mujeres, sino también de derechos civiles de todas las ciudadanas y ciudadanos. Y es por eso que nosotros hacemos hincapié en que la ratificación del 190 tiene que ser respetada, pero fundamentalmente el cumplimiento de las recomendaciones 206, sobre todo el artículo 2 de protección y prevención que se plantea en las recomendaciones, donde en el artículo 12 plantea que los miembros deberán velar por las medidas de prevención de violencia y acoso y que no resulten una restricción de la participación de las mujeres o grupos mencionados en el artículo 6 del convenio. Nosotros hoy, esto está cuestionado en la ley que se está planteando en el Parlamento de alguna manera y entendemos que esto tiene que responderse con movilización y con negociación desde el movimiento sindical. En el artículo 4 de las recomendaciones sobre la orientación, formación y sensibilización, la Secretaría de Género del PIT-CNT se ha abocado a la realización de talleres y cursos a lo largo y ancho del Uruguay, y tengan en cuenta que nosotros somos un país muy chiquito, somos 3 millones de habitantes nada más, pero tenemos una gran cantidad de compañeros en las filas del movimiento sindical, en la cual entendemos que para poder combatir todo este flagelo de derechos, la mejor forma es informar y formar a las compañeras y compañeros para la defensa de sus derechos. Hay muchas compañeras y muchos compañeros que no están al tanto de los derechos que poseen por las negociaciones colectivas y lo que significa realmente el convenio 190 y todas sus recomendaciones. Por eso estamos realizando talleres y charlas informando a las compañeras y a los compañeros el alcance que tienen estas medidas, el alcance que tiene esta ratificación para poder sostener de alguna manera las reivindicaciones que hemos logrado. Fíjense que durante 15 años de gobierno progresista nosotros hemos avanzado en una agenda de derechos para las trabajadoras más de lo que se avanzó en los últimos 100 años. Y para nosotros en este momento es imposible plantearnos retroceder en ningún derecho de los logrados. Esto hemos realizado grandes movilizaciones con esta intersocial compuesta por muchos organismos, aparte del movimiento sindical, pero por supuesto en vanguardia el PIT-CNT, coordinando y organizando esas grandes movilizaciones. Nosotros entendemos que una de las formas también de poder lograr mantener los derechos y la plena cumplimiento del convenio 190 es la conformación dentro de la negociación colectiva, dentro de cada empresa, la formación de comisiones de género, en la cual se establezcan todos los derechos hacia las compañeras mujeres, y también de salud y seguridad laboral. En ese aspecto es que se conjugan los 3 puntos que la central sindical está teniendo como el puntal inicial y fundamental para llegar adelante lo que es la negociación colectiva, que hoy inclusive está cuestionada. Tenemos un Ministerio de Trabajo que de alguna manera ya está cuestionando las reivindicaciones y los logros aprobados en el año 2019 y no está llamando a renovar los convenios colectivos firmados que se tendrían que ratificar en este año. Para nosotros ha sido un gran retroceso el cambio de gobierno realmente y nos ha obligado a reforzar los esfuerzos en la lucha del movimiento sindical y sobre todo en la lucha contra el abuso y el trabajo sin violencia hacia las mujeres dentro del mundo del trabajo. Hoy por hoy, por la pandemia, obviamente ha crecido lo que es la violencia doméstica, ha crecido lo que es la discriminación y la segregación de las mujeres por todo el tema de pandemia, por el teletrabajo, por el aislamiento social que hoy por hoy tenemos, y de alguna manera hemos tratado de llegar por intermedio a todas las compañeras y compañeros que se encuentran en paro, no sé cómo ustedes en Chile lo dicen, nosotros decimos seguro de paro cuando pierden su trabajo o parcialmente se distancian de su centro laboral y hacen teletrabajo.
de alguna manera ayudando con ollas populares y con canastas de alimentos. Las noticias internacionales de que el gobierno ha llevado bien la pandemia realmente es una mentira, porque no ha ayudado a los trabajadores y las trabajadoras y a los sectores vulnerables de este país, sino simplemente ha tratado de mantener en concordancia los casos de COVID-19, y eso ha sido posible porque en los últimos 15 años el gobierno progresista ha realizado y ha fomentado un sistema nacional de salud integral para todas y todos los uruguayos. En base a ese sistema nacional de salud que se conformó y se profundizó en los últimos 15 años en el gobierno anterior, es que hoy estamos en condiciones de enfrentar la pandemia de alguna manera un poco mejor que otros países. Pero hoy por hoy, ayer, personalmente, ya se comunicó por parte del gobierno que no va a haber más ayuda ni de canastas familiares ni de subsidios para los trabajadores y las trabajadoras que están en paro, porque el gobierno no puede pagar y no puede sostener lo que es la deficiencia de las diferencias sociales y que tiene que cuidar el capital y cuidar el país. En ese aspecto, el movimiento sindical, por supuesto, ha reaccionado, se está preparando una movilización. La semana que viene tenemos una gran asamblea de todos los sectores sociales y el movimiento sindical, en la cual estamos preparando el enfrentamiento por medio de un referéndum para derogar la ley, esta que yo les explicaba, de 500 artículos que le llaman la ley de urgente consideración. Por otro lado, también se plantea que la violencia doméstica ha aumentado porque las mujeres están en la casa y que por supuesto los hombres de alguna manera se sienten acosados por las mujeres dentro de sus casas. Lo que no se visualiza es que hoy por hoy la mayor parte de los trabajadores que están en seguro de paro y desvinculándose de sus centros de trabajo o haciendo teletrabajo en sus casas son mujeres. Es el doble de porcentaje la cantidad de compañeras mujeres que la de hombres. Y la desocupación y en este momento la vulnerabilidad de los grupos que ha aumentado en Uruguay están siendo sostenidos por los sindicatos y las organizaciones sociales con una ayuda solidaria. En ese aspecto, para nosotros, con gran dolor tenemos que decir que hemos retrocedido desde el año 2019 con la pérdida del gobierno en las últimas elecciones, y este gobierno que hoy es neoliberal, afín a Estados Unidos, capitalista, piensa más en lo que es sostener un capital que en sostener la vida y la salud de las trabajadoras y los trabajadores. Las campañas públicas que se están realizando hoy no van a favor de las trabajadoras ni de la violencia doméstica, configuran con un número telefónico en la cual se realizan las llamadas y después mueren ahí porque no hay centros ni juzgados multifuncionales en las cuales las compañeras mujeres puedan realizar sus denuncias, donde puedan llevar adelante un trámite sin el apoyo de las organizaciones sociales o el movimiento sindical. Nosotros hoy, las comisiones de género y de seguridad laboral son un puntal fundamental para poder contener la protección de las trabajadoras y los trabajadores. Hoy las mujeres estamos organizadas, se ha multiplicado la cantidad de comisiones de género. Ayer hicimos un encuentro referente al tema de la participación de las compañeras mujeres en la vida activa del Uruguay y del movimiento sindical, entendiendo que somos la columna vertebral para llevar adelante no solamente la pandemia, sino la erradicación de la violencia en el trabajo y el cumplimiento de alguna manera de todas las artículos y agenda de derechos que hemos logrado durante estos 15 años que hoy nos quieren robar. Por otro lado, el PIT-CNT ha tratado de negociar con el gobierno todos estos derechos conquistados y el gobierno nos plantea de que va a haber una crisis económica porque no puede sostener por medio de la pandemia lo que era el poder adquisitivo y se plantea una rebaja salarial durante los 3 próximos años que plantean que cuando se recupere el país podremos volver a negociar para ver cómo los trabajadores y las trabajadoras podemos recuperar nuestro salario y nuestros derechos. Entendemos que fundamental hoy por hoy es la atención de redes sociales, de
aglomerarse en todos lo que son los sectores sociales y políticos para poder de alguna manera frenar lo que es el trabajo, en la violencia en el trabajo, y de alguna manera también poder enfrentar lo que es el sistema neoliberal que está imponiendo este gobierno. Muchas gracias. Gracias, Milagro. Qué importante la información y la que nos entregas a partir del cambio también de gobierno que tuvieron ustedes y cómo se ha implementado y se ha profundizado una agenda neoliberal en retroceso de los derechos de las y los trabajadores. Queremos saludar a varios compañeros que se encuentran el día de hoy de varias organizaciones, están a nivel nacional. Podemos mencionar a las compañeras del Banco Estado, de FENSUFAP, de la CCA que se encuentran también con nosotros, de la Confedeprus, compañeras de Quellón, de la FESINTRACAP, de la ENAP, también ahí saludamos al compañero Eloy de la CUP de Concepción, a las compañeras también de Uruguay que nos acompañan hoy día. Para seguir entonces con el panel, queremos dejarle la palabra ahora a Maribel Batista. Maribel Batista es especialista de actividades con los trabajadores, integrante del equipo de trabajo decente de la OIT del Cono Sur de América Latina, a quien le agradecemos mucho también que pueda estar con nosotros el día de hoy participando. Muchas gracias, Maribel. Bueno, muchas gracias, muy buenos días, ¿verdad? En este mes de octubre tan significativo para Chile, por varias razones. Y de verdad un honor compartir este espacio, este panel con mujeres tan valiosas, comenzando por Julia, Tamara, Bárbara, que se va a incorporar más adelante, de la CUT, las compañeras de la CCA, Jordania, Natalia, etcétera, pero también Milagros Pou del PIT-CNT, que nos acompaña y que nos ha compartido esta importante reflexión y experiencia de todo el trabajo que ellas han realizado y los desafíos que tienen ahora pendiente. Decirles que nos acompaña en la mañana de hoy también por la OIT nuestra colega Patricia Roa. Patricia es la nuestra oficial en programación, pero también nuestro punto focal para el tema de género, y también nos acompaña Sonia Álvarez, que es la responsable de comunicaciones de la OIT. Decirles que también de parte de nuestro director, el señor Fabio Beltranú, que saluda esta actividad, y también nuestra directora de ACTRAP, María Elena Andrés. Como ustedes saben, el tema de la promoción para la ratificación del convenio 190 y también para la implementación en los países que ya lo han ratificado es un tema prioritario en nuestra agenda de trabajo para estos próximos años, 2020, 2021, 2022. Bueno, ya ahí empieza otro bienio. También agradecer a la CUT, ¿no?, por este espacio, fundamentalmente donde también podemos compartir con varias líderes sindicales de diferentes sectores de la economía, de manera muy particular entre ellas, porque está muy vinculada al tema de este convenio, las compañeras de los sindicatos de trabajadoras domésticas, veo a Luz, a María, y a otras que no puedo verlas en la pantalla, porque la pantalla es limitada, pero si me olvido de alguna, les pido disculpas, que es por razones de espacio y también de tiempo. Así que mis mejores saludos. Bueno, ¿qué podemos decir de esta importante normativa? Como ustedes saben, que el convenio 190 y la recomendación 206 son las primeras normas internacionales sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, y que, algo muy importante, llevan a nivel de derechos humanos el derecho a un entorno de trabajo libre de violencia. Ya teníamos normas e instrumentos internacionales contra la violencia, como la Convención Belén do Pará, la misma Convención de Naciones Unidas contra la Discriminación. Sin embargo, una norma, pero esto eran normas, instrumentos internacionales dirigidos solamente a las mujeres. Por supuesto que las mujeres, las niñas y otros grupos que resultan ser más vulnerables, también como la población LGBTIQ+, entre otras, son más vulnerables, pero este convenio abarca por igual a todos los trabajadores y las trabajadoras,
y es un convenio complementado con una recomendación que lo hace todavía mucho más fuerte, ¿verdad? Tenemos el convenio, que es un instrumento normativo, y por el otro lado tenemos una recomendación, la 206, que lo complementa con muchos detalles sobre cuáles son las medidas que se tienen que tomar en cuenta. Y por eso, Milagro, me alegró mucho que resaltara el tema de la recomendación 206 y de las disposiciones que ustedes entienden son relevantes a la hora de luchar por la implementación del convenio. Y bueno, son las primeras normas sobre violencia y acoso, como ya decía. Rescatar también lo que planteaba Tamara Muñoz, de que estas nuevas normativas son adoptadas por un principio en el que todas y todos estamos de acuerdo, que la violencia y el acoso son inaceptables en el mundo del trabajo, y que también entran en contradicción con el principio con el concepto de trabajo decente que desde hace años la OIT ha adoptado y ha estado promoviendo a nivel mundial. El convenio es una norma innovadora, es una norma, pudiéramos decir, revolucionaria y prospectiva, porque toma en cuenta dos aspectos clave, que es la naturaleza evolutiva del trabajo. Fíjense que habla del mundo del trabajo, no solamente del lugar de trabajo, y que incorpora no solamente a los trabajadores durante la relación de trabajo, sino que también lo incorpora a los trabajadores y trabajadoras en búsqueda de empleo en el marco de la formación profesional, e incluso después que concluye la relación de trabajo, porque son circunstancias en las que se pueden dar y se dan, de hecho, actos de violencia y acoso. Pero el hecho de que es una norma innovadora y prospectiva, en gran medida es también porque toma en cuenta, además de la naturaleza evolutiva del trabajo, los elementos subyacentes de la violencia y el acoso. Fíjense que es una norma que va mucho más allá. Es del mundo del trabajo, pero va incluso mucho más allá, porque hace un vínculo entre la violencia doméstica y la violencia de género que se produce fuera del mundo del trabajo, y cómo esto impacta el mundo del trabajo, incluso respecto de la productividad, tanto por la situación de una persona que está afectada de violencia, que no rinde, ¿verdad?, en su máximo, como también por el entorno que se crea respecto de sus demás compañeros y compañeras, y también por un elemento que hemos visto con mucha fuerza, y es que muchas veces las mujeres víctimas de violencia, sobre todo las mujeres, son agredidas saliendo o a la entrada también de su trabajo cuando se trata de violencia de índole intrafamiliar o doméstica. Entonces, fíjense la importancia de esta normativa, el peso que tiene esta normativa, siendo una gran novedad, es muy innovadora en el marco de la OIT. Y por supuesto, algo que ustedes también conocen, y lo mencionaba Tamara, es que marca el inicio del centenario de la OIT, porque fue adoptada en el 2019 en el marco de la conferencia del centenario. Tomar en cuenta, luego voy a entrar a lo que implica la ratificación, la obligación por el hecho de la ratificación, y cuáles son las obligaciones que asume el Estado y cómo debería hacerse la implementación. Pero antes de eso, tomar en cuenta de que el convenio promueve que se asegure un disfrute de toda persona, un mundo libre de violencia, adopta un enfoque inclusivo e integrado que tiene en cuenta las consideraciones de género. Esto es muy innovador. Complementa, ¿verdad?, el marco de todas esas otras normas que hoy te venía adaptando, como el convenio 100 sobre igualdad de salario, el convenio 111 sobre la no discriminación, el convenio 189 sobre trabajo decente para las trabajadoras domésticas, que tiene un par de títulos muy vinculados al tema de la violencia y al acoso, y por supuesto también al convenio 156 sobre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares. También es importante tomar en cuenta que el convenio reconoce las funciones y atribuciones diferentes, pero también complementarias, de los gobiernos, de los empleadores y los trabajadores.
y la naturaleza variable y el alcance que tiene para cada uno de estos sectores, sobre todo porque debemos tomar en cuenta que la OIT, el convenio, se determinó que es una norma también que complementa el marco de los instrumentos relativos a salud y seguridad en el trabajo. De ahí que entonces tiene un carácter preventivo muy fuerte y por tanto entonces tiene diferentes atribuciones complementarias tanto para los gobiernos como para los empleadores y los trabajadores. Los gobiernos, por supuesto, cargan con la mayor responsabilidad porque el gobierno es el Estado y por tanto es parte, ¿verdad?, uno de los poderes del Estado y por tanto es el garante de que los derechos humanos se cumplan en su territorio, sobre todo en el ámbito laboral, y por tanto el Estado y el gobierno tienen un mayor peso de responsabilidades, pero también los empleadores para impedir, para prever, impedir, pero luego tomar las acciones necesarias si se presentan casos de violencia y acoso en el lugar o en el mundo del trabajo al que esté vinculada esa empresa, incluyendo las cadenas globales de suministro, ¿no? Cómo se pueden dar estas violaciones en el marco de las cadenas. También el convenio promueve y que se lleve a efecto los principios y derechos fundamentales en el trabajo y el trabajo decente, y garantiza el derecho a la igualdad y a la no discriminación, incluyendo a las trabajadoras, así como a los grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad, que ya todas ustedes no conocen, de que entre esos grupos con mayor vulnerabilidad respecto del género están mujeres, niñas, adolescentes en sentido general y por supuesto la población LGBTIQ, trabajadores y trabajadoras migrantes, y también respecto de la rama de actividad en la cual presten sus funciones o el tipo de trabajo, como son las trabajadoras y trabajadores domésticos, los funcionarios, los empleados que están en el sector público, sobre todo cuando brindan servicios tales como salud, educación, también los trabajadores que están en el marco de servicios diversos, de alimentación, de bebidas alcohólicas, vinculados a las actividades de diversión, trabajadores que prestan servicios en lugares muy aislados del resto de la comunidad, del resto de su familia, y también en jornadas nocturnas. Y el convenio trata, como ustedes saben, en base a 3 grandes ejes, que es prevención y protección. Por lo que les comentaba, de que el convenio está incluido dentro del marco de las normas de salud y seguridad en el trabajo, por tanto, hace mucho énfasis en el tema de la prevención. También en el control de la aplicación, ¿verdad?, de las obligaciones de los gobiernos, a nivel del control de aplicación de las legislaciones que se deben promulgar, pero también a nivel de la empresa, las vías de recursos que deben ser facilitadas a las personas víctimas de violencia, incluyendo la gratuidad y que sean procesos dinámicos, que no duren años en proceso, porque todos sabemos que justicia tardía es justicia denegada. Y también el elemento de la reparación, porque una vez una persona es víctima de violencia y acoso, se le causa un daño físico, emocional, social, económico, sexual, etcétera. Por tanto, debe haber una vía, además de los recursos, frente a los actos, también de reparación y de sanción, por supuesto. Y por último, el tercer eje es todo lo que tiene que ver con la formación y orientación, porque es un convenio que también promueve un cambio de cultura en nuestra sociedad para ir despojando de violencia y acoso que está muy enraizado por razones culturales. Como ustedes saben, una vez un país ratifica un convenio, asume principalmente 2 grandes obligaciones. La primera es que se obliga a adecuar la legislación. Tiene que adecuar su legislación. Muchas veces la OIT apoya, y esto lo dejo también sobre la mesa para las compañeras de Uruguay, que ya Uruguay ratificó el convenio, para identificar cuáles son las legislaciones y normas que chocan con el convenio, porque la obligación del país es que tiene que adecuar todo su marco legislativo a la disposición del convenio y también de la recomendación. Pero también debe tomar una serie de medidas en el marco de las políticas públicas
para garantizar que el convenio se aplique en la práctica. Muchos de nuestros países, en nuestro continente latinoamericano, adolecen de que tienen muy buenas legislaciones, pero a la hora de la aplicación de la práctica, entonces están esas dificultades. Entonces, la obligación de la ratificación implica estos dos elementos. ¿Qué otra cosa es importante al momento de la ratificación? Bueno, que cuando el país se ratifica el convenio, acepta una obligación que está establecida en la Constitución de la OIT en relación a que acepta el control sobre la aplicación de ese convenio. O sea, la OIT, ustedes saben, no solamente adopta el convenio y lo adopta en el marco tripartito. Muchas de ustedes estuvieron participando en el proceso previo y durante la adopción del convenio. Pero una vez el convenio es adoptado y el país lo ratifica, entonces viene la otra parte, que es los mecanismos de control para garantizar que el convenio sea aplicado en la legislación y en la práctica. Y la riqueza de la OIT es que este mecanismo de control también es tripartito, donde también participan las organizaciones sindicales, por supuesto, junto con los gobiernos, que es el que tiene la principal obligación, y las organizaciones de empleadores. Entonces, está todo ese marco donde los sindicatos deben participar en relación a la implementación del convenio, que se va a iniciar primeramente por lo que es reconocido como el procedimiento regular, que son las memorias que tiene que mandar el país por haber ratificado el convenio. Por lo general, las memorias, la OIT se la pide un año después de la ratificación. En el caso, en este momento en que estamos, en el caso de Paraguay, perdón, de Uruguay, me confundí. En el caso de Uruguay, que ratificó el convenio el 12 de junio de este año, ya como ustedes saben que ha habido una posposición de la conferencia de este año, el 2020, y que todo lo que es 2020 se trasladó para el 2021 por el tema de la pandemia, pues entonces Uruguay va a tener que presentar, el gobierno, las memorias en torno a lo que ha estado haciendo para garantizar la aplicación plena del convenio y también de las disposiciones de la recomendación. Y por eso Uruguay, perdón, qué cosa la mía, ¿verdad? Con Paraguay, Uruguay, tiene que presentar sus primeras memorias en el 2022. La presenta el gobierno. El gobierno, la Constitución de la OIT dice que el gobierno tiene que socializar esas memorias con las organizaciones sindicales y con las organizaciones de empleadores. A veces, lo digo por otros países, no siempre sucede, pero eso no significa que los sindicatos puedan presentar su comentario de manera directa, porque como está ya ahí en el cuadro de que para el 2022 corresponde la presentación, las organizaciones sindicales, PICNT, me imagino, como siempre lo hace, mandará sus comentarios de si se está cumpliendo con la implementación del convenio o no se está cumpliendo con la implementación del convenio para el 2022. Le puse acá el link de que está en nuestra página web, que eso es público, de cuándo le corresponde a Uruguay la presentación de las primeras memorias sobre la implementación del convenio, que es la obligación que tiene el país una vez ratifica el convenio. También quería decirles que como el convenio ya ha sido ratificado por 2 países, en este caso Uruguay, que fue el primero, 12 de junio, respondiendo a una tradición, ¿verdad, Milagro? De varios años, de que Uruguay, ojalá continúe así los próximos años, de que Uruguay, en el marco de todos esos cambios, de que Uruguay, por lo general, es de los primeros que ratifica los convenios, como pasó con el 189 también, y otros instrumentos de la OIT. Entonces lo ratificó Uruguay el 12 de junio y posteriormente Fiji el 25 de junio. Un año después de la segunda ratificación, el convenio entra en vigor. ¿Qué significa esto? Que en el 25 de junio del año 2021,
todos los países tienen que cumplir con la obligación de sumisión. Me refiero a aquellos países que no lo han ratificado ni han iniciado el procedimiento. ¿Qué es la obligación de sumisión? Que es una obligación constitucional de los Estados miembros de la OIT, de que el país, de que el Estado, el gobierno, tiene que iniciar un proceso de socialización del convenio, de diálogo sobre el convenio y someter los instrumentos, en este caso el convenio 190 y la recomendación 206, al poder competente del Estado, que es el Congreso por lo general en nuestros países, el que tiene poder, ¿verdad? El poder para ratificar, que tiene la facultad para ratificar un convenio internacional. Entonces, tener eso en mente, compañeras, que el 25 de junio del 2021, inicia la obligación de sumisión de los Estados miembros de la OIT para que comience la promoción de la ratificación del convenio. Eso no significa que las organizaciones sindicales no están promoviendo la ratificación del convenio desde ya, ¿verdad? Desde el primer momento en que la OIT lo ratificó, pero sí ya es una obligación constitucional ese primer año después de la segunda ratificación, cuando entre en vigor el convenio y se inicia esa obligación de sumisión. Entonces, yo creo que es uno de los temas que estamos viendo y que nos ponemos a disposición de las organizaciones sindicales, tanto en el plano nacional como en el plano regional, ¿verdad? Y que hoy que nos acompaña la CCA para continuar con la promoción para la ratificación del convenio. Esta pandemia nos hizo ver la necesidad de contar con un instrumento como este y también la implementación plena de los principios y de las disposiciones del convenio y de la recomendación para los países que ya han hecho la ratificación, y estamos en disposición para apoyarles en todo lo que ustedes necesiten, lo que vayan a necesitar en ese contexto, que como les decía, este es un tema parte de nuestra agenda prioritaria en este 2020 y en los próximos años. Lo dejo hasta ahí porque creo que me pasé con unos minutos, discúlpenme, lo que pasa es que uno se emociona hablando de estos instrumentos. Muchas gracias, Maribel. Gracias por tu disposición siempre con el mundo sindical y además por los elementos tan importantes que nos entregaste en tu conversación. Queremos ahora entonces pasarle la palabra a una querida compañera, a Jordania Ureña. Ella es secretaria de Política Sindical y Educación de la Confederación Sindical de las Trabajadoras y Trabajadores de las Américas, de la CSA, quien nos va a entregar su mirada desde nivel regional. Jordania, muchas gracias por estar el día de hoy y bienvenida. Muchísimas gracias, Tamara. Y bueno, saludar formalmente a todas y bueno, todos, porque veo que hay compañeros también, en nombre del secretariado de la CSA, de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, agradecer la invitación a la compañera Julia y todo el equipo que ha estado trabajando por el necesario impulso de la ratificación de este convenio, de esta importante herramienta, por todo lo que hemos escuchado. Yo creo que escuchar a Milagros y escuchar a Maribel con esas informaciones tan importantes y experiencias, de hecho, en el caso de Uruguay, una experiencia ya aplicada, que es nuestro referente, como siempre le digo a Milagro, ustedes son nuestros referentes, hay que tratar de llevarlos a todos lados para seguir motivando a que este convenio pueda ser ratificado en los demás lugares, y yo creo que nos ahorra, en mi caso, un poco de tiempo. Y bueno, quiero aprovechar para felicitarles, porque en una ocasión lo hice vía correo a la compañera Julia por una iniciativa que a mí me pareció interesantísima, de una agenda de género COVID que se hizo desde Chile, hicieron las compañeras de la CUT de Chile al junto de otras organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y a mí me pareció interesantísimo que se esté en un momento tan crítico, tan fuerte como este, se estén impulsando también herramientas que ayudan a la ratificación, porque dentro de sus medidas urgentes estaba un llamado a la ratificación
del convenio 190 y no en las de largo plazo. Eso me gustó bastante, me llamó mucho la atención y me gustó porque las tienen divididas, ¿no? A corto plazo, a largo plazo, urgentes. Y en las urgentes te encuentras con la ratificación de la necesaria ratificación del convenio 190. Así que aprovecho este espacio para felicitar este trabajo, para felicitar la iniciativa y bueno, yo sé que entre todas vamos a seguir empujando y vamos a seguir impulsando esta ratificación de esta herramienta que tenemos y que ha sido fruto como nos ha tocado, ¿no? Sabemos que este sistema, esta estructura de sistema no permite muchos avances en cuestiones de dignificación de la gente, de las mujeres sobre todo. Es una estructura que, bueno, podemos decir que la misma violencia es producto de este sistema patriarcal que tenemos, al que nos vemos sometidas y que hay que seguir construyendo alternativas y hay que seguir construyendo, buscando horizontes para seguir, para lograr ya erradicarlo de una vez por todas. Y dentro de este marco, una de esas herramientas que se trabajó, que se pensó y se hicieron muchísimos esfuerzos previos y tenemos como resultado el convenio 190, que como escuchamos, tanto Tamara como Maribel mencionaba, lo que implica la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Y realmente este tema antes del convenio ya estaba presente y por eso vimos la necesidad de impulsarlo, ¿no? En las agendas de las organizaciones sindicales, de diferentes formas, tratábamos ese tema y de hecho la misma CCA porque la violencia se manifiesta en distintos contextos, ¿no? Y bueno, con enfoques diversos. Entonces se ve que hay una necesidad de buscar las respuestas que puedan realmente dar al traste con la situación de violencia y en sus diferentes vertientes, en sus diferentes manifestaciones. Y bueno, la aprobación o el adoptar este convenio el año pasado y la recomendación 206, pues dan la posibilidad de seguir trabajando en una forma concreta y coordinada por los distintos países para promover la elaboración de los planes necesarios, de las campañas necesarias sobre la prevención y el conocimiento de lo que es la violencia y el acoso, que muy bien ya lo hemos escuchado y lo contempla de manera muy específica el mismo convenio y su ratificación. Y bueno, ahora en este momento de pandemia es importante mencionar la relevancia que toma este convenio por su carácter de norma, ¿no? Donde se incorporan y así como sabemos que es un convenio internacional que se trata de violencia y de acoso, primera vez que se toma en cuenta este tipo de trabajo para un convenio, porque si bien hay otros esfuerzos y otras herramientas, esto ya es uno que va mucho más allá y que habla específicamente de temas que antes no era tan fácil ni identificarlos ni que se tomaran en cuenta en diferentes espacios. Entonces, en la compleja situación sanitaria que estamos viviendo, las acciones y las referencias del convenio y su recomendación, claro está, son instrumentos importantísimos para que las organizaciones sindicales puedan seguir intensificando la exigencia para su aprobación y se puedan también trabajar, como de hecho se está haciendo, para presentar propuestas, para seguir difundiendo el contenido, para seguir impulsando protocolos y bueno, y legislaciones que también obviamente estén vinculadas a lo que persigue el convenio y las consultas necesarias que tengan que hacerse y las medidas necesarias que tengan que tomarse para colocar este tema como prioritario en todas las agendas de las estructuras sindicales, como ya de hecho se ha hecho un esfuerzo y se ha notado que está, pero que hay que continuar porque quiero referir algo y es que al inicio de la pandemia, cuando comenzó todo esto, eh, desde la CCA hicimos un ejercicio interesante que tenemos que hablarlo siempre porque fue bueno, fue una experiencia muy buena e interesante, como decía, porque hablamos con nuestras diferentes afiliadas y queríamos saber qué estaba pasando, cómo se estaba viviendo la pandemia, alrededor de qué, o sea, cuáles eran las consecuencias inmediatas que se estaban teniendo
Y ahí pudimos escuchar las compañeras decirnos datos con relación a la violencia, el aumento. Al inicio de la pandemia, las formas de acoso y de violencia basadas en género aumentaron según las respuestas también, porque hicimos un levantamiento de información, aparte de este recorrido en las centrales de este modo, ¿no? Que es el que la realidad nos está permitiendo encontrarnos, pues así lo hicimos con cada una de las centrales, pero también un levantamiento de información preguntando cómo específicamente estaba el tema de la violencia en sus países, en este marco de encierro, en este marco de reglas, ¿no? Que por el tema de la pandemia, pues nos veíamos involucrados. Entonces, lo que nos encontramos fue que con un aumento de un 60.5% en los países de la región. Esto es con relación a la violencia. Estas informaciones que nos suministraron las centrales afiliadas a la CCA, pues nos llaman aún mucho más a intensificar la acción, porque gran parte de los casos, y aquí quiero quizás detenerme un poco, gran parte de los casos de las mujeres en situaciones de violencia se dieron en este periodo de confinamiento. Y aquí entramos al tema del mundo del trabajo y lo abarcativo que es este convenio. De las dos cosas que me parece que Maribel también las mencionaba, de a quiénes beneficia y qué lugar abarca. Entonces, antes, yo creo que eso es muy, muy importante, porque antes tendríamos una mirada de, bueno, del espacio de trabajo, y ahí no se puede permitir violencia y acoso en el espacio del trabajo y quizás nos limitábamos un poco, pero con el convenio y todo lo que define, pues nos damos cuenta que es mucho más abarcativo de lo que pudiéramos pensar así a grosso modo, porque el mundo del trabajo abarca esta nueva realidad también, porque ahora trabajamos quizás la mayoría estamos trabajando en nuestros hogares, que también ahora es el mundo del trabajo, ¿no? Nuestras nuevas oficinas son nuestros hogares y esa violencia también la contempla. Pero el camino al trabajo, que es algo de lo que llama también la atención, de lo que abarca el camino, el regreso, y quienes, las muchachas y muchachos que son pasantes, que están, que muchas veces no son registrados ni siquiera como trabajadores y trabajadoras, y eso también lo abarca el convenio. Y bueno, es interesante que la gente, que las compañeras, los compañeros de la base sepan, conozcan estos detalles de que no es un convenio más, no es un convenio eh, limitado, que yo creo que al contrario se logró, aunque sí habían discusiones un poquito acaloradas por algunos grupos que quizás de manera específica no se mencionan en el convenio, pero cuando mencionamos el tema de los grupos vulnerables o grupos en condiciones de vulnerabilidad, ahí también pudiéramos ver que sí puede también la sombrilla del convenio pues protegerles. Entonces es importante que desde el movimiento sindical se siga impulsando esta agenda para la ratificación, porque si antes era importante, si antes era necesario tener un convenio de esta magnitud, como lo vimos en el 2019 y el trabajo que se comenzó desde antes, previo, y la alegría que nos provocó que se haya adoptado, pues ahora con esta situación de crisis, ¿verdad? Que venimos con varias crisis, pero bueno, esta específica que se intensifica con la llegada del COVID-19, pues se hace aún mucho más necesario ver. Quisiera mencionar, compañeras, algunos países que estuvimos viendo de lo que en el levantamiento que les contaba, donde la violencia fue aumentada, o sea, aumentó significativamente. Está el caso de México, Argentina, que ellas mencionaban el tema del feminicidio, cómo se había incrementado en este proceso. En mi país, República Dominicana, también en Perú, en Canadá, en Brasil, en Colombia y en Chile. Estos son los países que más subrayan el aumento de la violencia en el periodo del COVID-19. Y nos llama a seguir actuando, perdón, a seguir actuando en torno a estas situaciones en el mundo del trabajo que afectan la dignidad, que afectan la salud, que afectan, bueno, la salud tanto psicológica como física, como sexual de todas las personas, y que el convenio muy bien lo contempla. Y bueno, todos, todas tenemos
derecho a estar en un trabajo, a estar en un mundo del trabajo libre de acoso y libre de violencia. Y sabemos que este tema, aunque el convenio abarca a todos y todas, pero sabemos quiénes son las que han llevado las de perder a lo largo de la historia, a quienes impacta más el tema de la violencia y el acoso, por lo general, que es a las mujeres. Y en el mercado del trabajo esto lo podemos ver muy, muy, muy marcado. Por eso seguimos trabajando en pos a la ratificación del convenio 190 en los países que todavía no lo han hecho. Ahora tenemos a Fiji, como mencionaba eh, Maribel, y en la región solamente a Uruguay, pero hay avances importantes en Argentina. De hecho, en un momento pensamos que ya iba a ser una celebración más. Todavía hay algunos elementos que faltan por avanzar, pero hay que reconocer que se está caminando de manera importante. O sea, se está caminando bien, se está yendo por el bien camino, por decirlo de alguna manera, en torno a la ratificación del convenio en Argentina. Ojalá y este sea nuestro próximo motivo de celebración pronto, ¿no? Ya rápido, pero ojalá y podamos seguir haciendo estos esfuerzos como ustedes en Chile, que ahora están en esta campaña que obviamente apoyamos, y vamos a estar al pendiente y a disposición de todo lo que tenga que ver con los esfuerzos para la ratificación de este convenio. Y quizás mencionarles también que dentro de nuestros objetivos estratégicos está obviamente las acciones y la incidencia para la ratificación del 190, la creación de campañas. De hecho, el año pasado, en el 2019, iniciamos una campaña interesante, la campaña Libres de Acoso, sí, se llama Libres de Acoso y por la ratificación del 190, que englobaba diferentes actividades. Bueno, de hecho hemos estado articulando muy bien con la CCI, con el equipo de género de la CCI, a través de acciones como cursos virtuales. Eso es en estos mismos días. Hemos estado en comunicación con la CCI para actuar en conjunto para la ratificación, porque sabemos que esto se necesita mucha movilización, pero también se necesita mucha formación, como decíamos al principio, que los compañeros y los compañeros conozcan y puedan digerir de manera sutil, ¿verdad? Y sustancial sobre todo, qué contiene el convenio y qué tan necesario se hace la ratificación para poder aumentar la incidencia, porque sabemos que este convenio viene a ser un punto de inflexión a la intolerancia a la violencia, por decirlo así, que sufrimos las mujeres. Así que quizás por último mencionar que hicimos en el marco del año de la adaptación del convenio, desde la CCA estuvimos haciendo un seminario virtual que trataba sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo antes y después de la pandemia. Esto fue en junio, en el marco de este año, del cumplimiento del año, y ahí estuvimos hablando sobre las situaciones anteriores y posteriores, y bueno, algunas líneas de acción necesarias para seguir intensificando, ¿no? Estas acciones y lograr de una vez por todas la inclusión o la ratificación del convenio 190 en los demás países que nos faltan alcanzar. Así que quizás dejarlo por ahí. No sé si me pasé un poquito de tiempo, me parece, pero quizás tengamos la oportunidad de retomar algunos detalles más adelante. Muchas gracias, Jordania. Qué importante lo que señalas en cuanto al tema de la formación, que evidentemente eso concientiza mucho más lo que es la ratificación del convenio 190. Y también el respaldo de la CCA, que sin duda para la CUT será muy importante para llevar a cabo esta campaña. Antes de pasar a nuestra compañera Julia, quiero también saludar a las compañeras de Ajunji que se encuentran presentes y las compañeras del Colegio de Matronas. Si me queda alguien después, voy a ir igual volviendo a saludar a las compañeras y compañeros que se encuentran el día de hoy. Bueno, entonces para cerrar el panel central de este conversatorio, quiero dejar a Julia Requena. Ella es nuestra vicepresidenta de la mujer de la CUT y ella nos va a presentar entonces la campaña, el inicio de esta campaña
y bueno, y algunas de las acciones para ratificar lo que es el convenio. Así que Julia. Julia, ¿está ahí? Sí, ahí, Julia, te damos la palabra entonces, por favor. El micrófono, Julia. No te escuchamos. Ahí sí, Julia. Ahora sí, es que estaba mutuada. Ya, son los entretelones de estos trabajos de teletrabajo, ¿no? Cosa que antes no pasaban, hoy día esto es ya como normal y natural. Primero saludarlas a todas y a todos, las compañeras que están presentes y los compañeros de diferentes organizaciones, agradecer que se hayan interesado también en participar y en conversar y saber un poco más sobre este convenio, el convenio 190, y especialmente a las compañeras de Uruguay, a las compañeras Jordania, a la compañera Maribel, que siempre están dispuestos a conversar con nosotros estas temáticas tan importantes hoy día para el mundo del trabajo, ¿ya? Por ahí también divisé a la compañera de la Fede Ever también. Así que, bueno, saludarlas a todas las que hoy día están aquí y que estamos conversando un poco sobre esta materia y sobre la importancia de la ratificación del convenio 190. Yo quiero partir primero comentando que en Chile hoy día estamos en una situación muy especial. Iniciamos ya un proceso y estamos a 10 días de votar si queremos o no una nueva constitución. Para este país es muy relevante este proceso, dado que la constitución que tenemos hoy día es la constitución que dejó Pinochet. Desde ahí la relevancia política que tiene hoy día este cambio tremendo y que la ciudadanía a través de un estallido social hoy día ha estado avanzando en este proceso y el día 25 de octubre nosotros sabemos que va a ser un hito importante porque va a abrir las puertas para que nosotros podamos escribir desde una hoja en blanco una nueva constitución para Chile. Y desde ahí entonces, ¿cómo no pensar que efectivamente hoy día este tema del convenio 190 y su ratificación sí tiene que ver con esto también? Porque resulta que en esta nueva constitución nosotros vamos a tener la posibilidad de poner la no discriminación de las mujeres en el mundo laboral. Vamos a poder poner un punto central sobre el trabajo, de cómo queremos el trabajo, de un trabajo decente, de un trabajo seguro, de un trabajo con buenas remuneraciones, de un trabajo sin violencia en los trabajos, sin acoso. ¿Cómo no va a ser importante que nosotros hoy día, a través de esta nueva constitución, pongamos todos estos hitos que por años hemos venido trabajando y que hoy día no están ajenos? Y lo comento así porque de repente pareciera cierto que es la importancia política del país, estos temas como que hoy día no son pertinentes. Y resulta que dada la relevancia de lo que hemos ido pasando a propósito de la pandemia hoy día, estos temas cobran mucho más relevancia que antes. Porque hoy día, producto de la pandemia, tenemos una desprotección social. Tenemos pérdida de derechos laborales. Tenemos pérdida en los derechos de las compañeras en lo que significa el fuero maternal. Si hasta estos días nomás hemos estado haciendo tremendo esfuerzo desde la Vicepresidencia de la Mujer con el Colegio de Matronas y con otras organizaciones sindicales de poder aumentar hoy día lo que significa el postnatal de emergencia, que
al 30 de octubre se termina y que las mujeres quedan nuevamente desprotegidas en el cuidado de los menores de 2 años. ¿Cómo eso nos va a ser importante hoy día velar por una nueva legislación con respecto al cuidado de los niños y de las niñas, que es lo más importante de este país? Y por eso que es relevante, por eso que los tiempos en los que nosotros hemos iniciado así como muy porfiadamente en la sociedad, no es al azar, es porque tenemos un fundamento, es porque todas las cosas importantes que están pasando hoy día, las mujeres tenemos que estar presentes. Y al estar presentes nosotros llevamos nuestras reivindicaciones, y las reivindicaciones nuestras tienen que ver con el trabajo, tienen que ver con derechos laborales, tienen que ver con cuidado, tienen que ver con protección a la maternidad, tienen que ver con salario digno. ¿Y qué es lo que habla entonces el convenio 190? ¿Acaso el convenio 190 no es un paraguas que va a cubrir todo lo que significa derechos laborales? Al ratificar en Chile el convenio 190, ¿no va a significar que vamos a tener que mejorar nuestras leyes que hoy día tenemos? ¿O hacer leyes nuevas que vayan en efecto, ¿cierto?, de mejora de las mujeres trabajadoras? Entonces sí está relacionado todo hoy día, sí está relacionado este avance político que vamos a tener en este país. Sí está relacionado con el tema de la pandemia, porque hoy día se ha utilizado desde los empleadores como una excusa para poner a las trabajadoras, por ejemplo, como leí ahí en uno de los que las compañeras habían puesto, la suspensión de contrato, pues. ¿No? Sin embargo, el gobierno está dando bonos para que hoy día las empresas puedan contratar trabajadoras y trabajadores, ¿ya? Y las suspensiones de contratos siguen en camino. Entonces, sí es relevante para nosotros hoy día tener que hacer más fuerza y más énfasis en que efectivamente este convenio hoy día está, pero de todo punto de vista, al día y en el contexto de la realidad de lo que hoy día estamos pasando las y los trabajadores de este país. Por eso que a nosotros nos hacía mucho juicio y el que la compañera de Uruguay hoy día nos contara cómo ellas habían avanzado en este contexto, ¿ya? Porque acá nosotros hemos estado haciendo desde mucho tiempo una tremenda motivación con las organizaciones afiliadas a la CUT para poder llegar a este proceso. Y no solamente con las mujeres, sino que también con los compañeros, ¿ya? Porque es la única forma que podamos nosotros avanzar en conjunto a hacer realidad lo que hoy día, después de, creo que un poco más de 4 años, estuvimos trabajando entre todos los países, con todas las compañeras del mundo, haciendo encuestas, haciendo actividades, estando en reuniones en Ginebra hasta largas horas, discutiendo y tratando de impulsar ahí y dejar ahí establecido lo que las mujeres queríamos para avanzar. Y hoy día que ya tenemos ese tremendo trabajo realizado con todas las compañeras del mundo, ¿cómo nosotros hoy día nos vamos a querer motivar a toda nuestra gente y a todas nuestras compañeras para que podamos tener este convenio ratificado? Va a ser difícil para nosotros, igual que todos los países que han iniciado el proceso, porque tenemos un gobierno de derecha que no le importa mucho lo que hoy día suceda en el mundo laboral con los derechos de los trabajadores. Entonces, va a ser un poco complicado. Además, con los empleadores, porque además los empleadores en Ginebra, cuando votaron, ellos se abstuvieron de aprobar este convenio. Entonces, el camino que nosotros tenemos no es fácil. Pero también tenemos aliadas y aliados. Y esos aliados están hoy día entre todas nosotras, que tenemos que hacer esta fuerza y esta discusión
hacer gestiones, y también en el Congreso, porque aquí nosotros tenemos que destacar que la presidenta del Senado, la señora Adriana Muñoz, ha tomado con énfasis este tema. Y ella ha enviado carta a la Secretaría General de la Presidencia pidiendo que envíen estos documentos al Congreso. Y nos ha apoyado en las diferentes acciones en conjunto con todas aquellas organizaciones, que son más de 90 organizaciones que está en la mesa COVID-19. Entonces, sí tenemos aliados también para funcionar y avanzar. Y es por eso que es relevante para nosotros fortalecer esta campaña que ya llevamos su tiempo trabajando en esto, en esta difusión, pero hoy día ya con esta campaña se refuerza todo el trabajo que nosotros desde hace un tiempo ya hemos estado formalizando en las organizaciones sindicales. Por eso para nosotros es relevante y yo creo que vamos a insistir en que ojalá de aquí, que en la meta que nos tenemos puesto, ojalá de aquí a marzo del próximo año, a lo menos nosotros tengamos los documentos o este documento que tiene que enviar el Ejecutivo al Congreso. Ojalá nosotros lo podamos tener ingresado antes, y si no, antes de marzo. ¿Y por qué antes de marzo? Porque todos los aliados y las aliadas que tenemos en el Congreso, ustedes saben que una vez al año los congresos van cambiando sus representantes con sus mesas y en los contextos que ellos participan. Y hoy día nosotros tenemos todos esos espacios fortalecidos. Y por eso es relevante que nosotros hoy día, más que nunca, presionemos y podamos contar con este instrumento que va a venir a facilitar. Yo no digo que vamos a solucionar todos los temas que tenemos, no, pero nos va a venir a facilitar todas estas demandas que hoy día tenemos, todas estas situaciones que hoy día están, y que las vuelvo a anexar con el tema de este gran hito histórico político de Chile, porque en esta oportunidad todas las mujeres que participemos y que nos pongamos en alianza para avanzar en esta nueva constitución, vamos a estar construyendo nuestra propia historia para las mujeres del futuro. Y esa es la importancia. Entonces, desde ahí yo quería relevar este proceso, ambos procesos, no solamente este esfuerzo por querer ratificar el convenio 190 en Chile, sino que también este esfuerzo y todo esto que iría a conllevado a la sociedad chilena de querer contar con un nuevo instrumento más democrático, más participativo, donde efectivamente todos contemos, todas las personas contemos con el trabajo como un derecho humano y como parte también de lo que hoy día nosotros hemos perdido en este pequeño paso que ha hecho de 3 o 4 meses esta pandemia. Entonces, hay que reconstruir todo. Y desde ese punto de vista, nosotros no nos podemos quedar afuera. Así que desde ahí yo quisiera volver a motivar entonces a nuestras compañeras, especialmente que hoy día están aquí, a que sigamos avanzando en estos procesos, a que realicemos estos mismos encuentros en las CUT provinciales con nuestras compañeras, con nuestros compañeros en cada una de las regiones, podamos ir organizando este mismo tipo de conversatorio para que podamos seguir, en este caso, instruyendo a nuestras compañeras de lo que significa este importante convenio. Así que agradecerles a todas nuevamente, especialmente a las compañeras de ITUC, a las compañeras de CCI, a las compañeras de la CCA, a la FES, a todo el mundo que hoy día nos está apoyando para que nosotros podamos llegar a concretar este tema tan importante y relevante para nosotros como es ratificar este convenio que va en beneficio especialmente de todas las trabajadoras de nosotros, de Chile, de este país,
y también involucra a las compañeras trabajadoras de casa particular, bueno, en todos los procesos. Así que como es un convenio amplio, relevante, es importante entonces que nosotros sigamos en esta senda, en este camino, y ojalá en marzo podamos muy ambiciosamente estar comentando y abrazándonos y diciendo que lo logramos. Esa es nuestra meta y esperamos poder llegar ahí. Así que los esfuerzos los haremos todas en conjunto, pero esa es la convocatoria a todas y a todos, a que tratemos de forzar lo que más podamos, cosa que podemos llegar a concretar este tremendo anhelo de poder ratificar este convenio tan importante para todos nosotros y especialmente a las mujeres aquí de Chile. Así que me quedo en eso, estimadas compañeras, y dejo también el espacio por si hay consulta o algo que contestar. Muchas gracias. Gracias, Julia. Me había caído en un momento. Damos la palabra entonces para las compañeras que quieren hacer consultas o hacer algún comentario. También vamos a despedir a la compañera Milagro porque ella tiene que retirarse, tiene una actividad ahora en Uruguay, así que queremos también agradecerle a Milagro que haya podido participar y haber estado el día de hoy contándonos y presentándonos las experiencias desde el Uruguay de la ratificación del convenio 190, así que Milagro, te agradecemos enormemente que hayas podido estar el día de hoy con nosotros y habernos entregado tal valiosa información. Dejamos entonces abierta la palabra si hay alguna consulta. Anita Román tiene la mano levantada. Compañera. Sí, hola, bueno, buenos días a todas. No solo quiero agradecer nuevamente la invitación, pero quiero dar un poco la mirada desde la matronería. Y bueno, primero pasar a explicar, para las que no son chilenas, las matronas en Chile somos el homólogo de las obstetras parteras de Uruguay o de las licenciadas obstétricas de Argentina o las obstetras de Perú y Paraguay. No en todos los países nos llamamos igual. ¿Ya? Así que un poco para que entiendan el piso que yo tengo, ¿ya? Y en ese espacio y corroborar con lo que planteó Batista, ¿ya? Cuando habló de la agenda de género COVID que hicimos con las presidentas del Senado, ¿ya? La importancia de esa agenda, ¿ya? En esa agenda, efectivamente, como matronas fuimos las primeras en decir que en todas las catástrofes que ha tenido Chile, que no son pocas, la primera atención que se descontinúa es la atención de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, ¿ya? Y en ese espacio nos dimos cuenta de que lo que hizo esta pandemia fue visibilizar las deficiencias estructurales que hemos tenido las mujeres en todo el mundo, porque esto no es solo una realidad chilena. Y por eso que desde esa plataforma quiero reiterarle a Julia, como lo hemos hecho en otras tantas movilizaciones a lo largo del tiempo, porque con Julia hemos trabajado mucho tiempo, ¿ya? Es que el Colegio Matronas y Matrones de Chile, obviamente una vez más va a hacer todas las acciones que tengamos como matronas de apoyar la ratificación de este convenio. ¿Y por qué lo quiero plantear? Así como lo hicimos en algún minuto en el 103, u otros convenios que hemos tirado desde la OIT, porque la ratificación del convenio 190 a nosotras nos corresponde que las centrales unitarias que representan trabajadores visibilicen cuáles son los principales violencias laborales que sufre cada día la mujer trabajadora, y que no solo tiene que ver con el acoso y el maltrato, tiene que ver cómo se le coarta la posibilidad de tener una salud digna. En todos los países del mundo, ¿ya? Y acá hablo por Chile principalmente, a la mujer no se le permite ir a control. No tiene tiempo para ir a control. Y les voy a contar algo que ha hecho esta pandemia que ha sido horrible, horrible.
con esta forma de teletrabajo, hoy día tenemos casi 200.000 mujeres que no han podido ir a control, hacerse una prevención de cáncer cervicuterino o de cáncer de mama, porque el teletrabajo no se los permitió, porque la pandemia nos permitió, y hoy día no hay ningún empleador que esté pensando es que en las trabajadoras y trabajadores del país, este va a ser un problema sanitario al corto plazo, hablemos de un año y medio más, donde muchas mujeres van a tener ya instalado probablemente un cáncer inicial o más avanzado, pero que la pandemia no permitió visibilizarlo, por un lado, ¿ya? Y que eso no es más que aumentar un problema que ya venía, porque las trabajadoras muchas veces llegan a este diagnóstico por no tener permisos laborales, por no poder, porque los empleadores o sus sistemas de contrato no se lo permiten. Y quiero aumentar esta situación con la violencia misma, ¿ya? Nosotras hemos, de hecho, en el Senado hicimos una presentación sobre violencia, y quiero que ustedes entiendan que muchas de las afecciones que sufrimos nosotras las mujeres en la edad adulta, ¿ya? Y que significa un mayor número de licencias y un mayor número de maltrato por estas eternas licencias, es porque somos o hemos sido o son mujeres que han sufrido violencia sexual en la infancia y que en su edad adulta termina con una somatización de ese trauma. Entonces yo creo que en ese espacio es gravitante lo que nosotros podamos lograr desde las centrales de trabajadores, porque esto es un espacio de salud que debe estar marcado a fuego en esta ratificación de este convenio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañera, por su intervención. Queremos ahora saludar también a las compañeras y compañeros del Sindicato del Hogar de Cristo, y queremos darle la palabra a, me aparece TECFEM, no sé quién está con... Hola, ¿me escuchan? Ahí sí. Sí. Ah, qué bueno, gracias. Mi nombre es Susana Riquelme, soy fundadora de TECFEM. TECFEM también está en la agenda de género del Senado. Nosotros trabajamos principalmente con servicios que son independientes, que ofrecen mujeres a través de todo Chile, y específicamente las mujeres del área STEM, ciencias, tecnologías e ingenierías, matemáticas también. Y TECFEM se enfoca en los servicios, pero también en las mujeres que tienen que atravesar todas las dificultades que implica tener un trabajo básicamente masculino, entre comillas, en un mundo laboral que las desprecia, las acosa, las reduce, y que les pagan mucho menos por tener, aunque tengan el mismo título profesional y aunque tengan la misma experiencia profesional que un compañero ingeniero o un compañero arquitecto o un compañero mecánico, solamente por el hecho de ser mujeres. Y una de las preocupaciones de TECFEM es esa, de poder combatir a través del trabajo independiente la posibilidad de tener mayores ingresos y mayor visibilidad, de que las mujeres también estamos muy inmersas en las áreas técnicas y duras de las ingenierías y de los trabajos también que son más de oficios técnicos, como la albañilería, la carpintería, la electricidad y todo ese tipo de cosas. Nuestra página ha tenido mucho movimiento, es una plataforma web, y nos ha ido súper bien visibilizando y contactando a mujeres de todo Chile con las mujeres que ofrecen estos servicios, para que así no solamente tengamos la prevención, digamos, de poder contratar a una persona que va a venir a nuestra casa, un gaffiter, por ejemplo. A todas nos ha pasado de que en algún minuto dado nos da terror tener que esperar solo al gaffiter o al electricista cuando necesitamos una reparación en nuestra casa. Entonces, la idea de TECFEM es no solamente pasar por alto ese problema, porque vamos a tener una compañera que haga esta reparación, que no nos va a cobrar más caro, que no nos va a acosar, sino que también darle espacio a todas estas compañeras que se enfrentan día a día al desprecio del mundo masculino, al acoso en el mundo masculino y a la reducción de su salario solamente por el hecho de ser mujeres. Entonces, por ejemplo,
que simplemente este tratado nos afecta visiblemente y personalmente como organización, y todas las organizaciones con las cuales nosotros estamos anexas, mujeres ingenieros, mujeres ingenieras, ella en obra, etcétera, que son ingenieras de áreas duras, para que puedan de alguna u otra forma tener un argumento legal para poder defenderse en todo este estereotipo que constantemente las aminora. Es muy difícil para una mujer, sobre todo en los países latinoamericanos, inclusive los europeos, poder llegar a altos cargos en faenas técnicas, en faenas mineras, y no sufrir acoso, no tener que transformar su personalidad y tener cuidados extras para poder trabajar en paz. Entonces, esa es una de las preocupaciones que nosotros tenemos y hemos tratado de transmitir, porque el mundo de las ingenierías, de las mujeres ingenieras, está como un poquito abandonado, porque somos muchas menos, y tenemos menos visibilidad también, porque de alguna manera hemos tenido que transformar nuestros caracteres y nuestra forma de ingresar al mundo laboral para poder encajar. Y eso no debería ser por nada del mundo. Y el acoso que se hace a las mujeres en las áreas de ingeniería, construcción, minería, informática y otras, es grave, y muchas veces termina en denuncias y en demandas que los empleadores simplemente no toman en cuenta, porque dicen, bueno, tú quieres trabajar con hombres, adáptate. Pero el acoso, nadie se tiene que adaptar al acoso, nadie se tiene que adaptar a las bromas angustiantes, pesadas y que producen todo tipo de conflictos personales, y hasta muchas veces hay muchas de las chicas que están inscritas en nuestra plataforma que tenían trabajos en empresas que tuvieron que renunciar porque era tanta el peso psicológico de estar en estos lugares que prefirieron independizarse o generar plataformas propias para trabajar con otras mujeres, pero no dentro del mundo de los hombres. Entonces, eso me gustaría puntualizar, y les doy muchas gracias por este espacio y por la conversación. Aprendí mucho en este rato, y todas son mujeres muy, muy, muy admirables. Nosotras somos muy jovencitas, estamos recién empezando, y la verdad que estos espacios de aprendizaje son muy, muy útiles para nosotras. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, compañera, por tu intervención y por los elementos y los aportes también que nos estás entregando. Antes de pasarle la palabra a Luz Vidal, queremos dejar a la compañera de la Confederación Sindical Internacional, que acaba de entrar al conversatorio, para que nos pueda también entregar sus palabras, María Cirantonaki, del Departamento de Igualdad de la Confederación Sindical Internacional de la CSI. Compañera, por favor. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Sí que soy María Cirantonaki del Departamento de Igualdad en la CSI, y mucho gusto, y estoy muy contenta de participar en este seminario web. Es que yo quería también, creo que mi colega Chidi, que es la directora del Departamento de la Igualdad, está también en esta reunión, entonces quizás hay oportunidad que ella también podría tomar las palabras. Yo quería, así que está aquí Chidi, yo quería decir que sí, bueno, nosotros como CSI, bueno, quizás la mayoría de ustedes ya saben quizás bien la campaña que estamos llevando hace muchos años, incluso antes la adopción de estos dos instrumentos del convenio y la recomendación sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. Bueno, y Julia conoce muy bien la campaña, incluso compañera Jordania de la CSA, pero quería también invitarles a mirar también en el sitio web de la CSI, que hay también la página, está disponible en español porque tenemos muchos materiales, y también tenemos una página Facebook.
donde compartimos todas las noticias sobre diferentes campañas de las afiliadas de la CSI. Bueno, como saben, la CSI representa todas las regiones del mundo, entonces hay mucho que recibimos como información de todas nuestras afiliadas en de muchos diferentes países, entonces sabemos que quizás es muy interesante ver lo que está pasando en otros países sobre las diferentes campañas que las afiliadas están llevando, sobre todo el trabajo que están haciendo para poner presión a sus gobiernos, sobre la ratificación del convenio. Y por eso tenemos también una noticia que estamos todos los 2 meses tenemos un boletín de información que mandamos a todas, tenemos una lista de contactos que está siguiendo nuestra campaña, y si querían, nosotras podríamos también incluirles en esta lista de los correos que mandamos todos los 2 meses, y así podrían seguir lo que está pasando en los demás países. Y bueno, no quería hablar más para así que así tienen todo el tiempo de continuar la discusión, y para nosotros es muy interesante saber lo que está pasando en Chile, y bueno, quiero también dar la oportunidad a mi jefa Chidi de decir algo, y sí, estamos siguiendo. Lo sentimos mucho porque no podemos quedarse aquí hasta el fin de este seminario web, porque tenemos otra reunión en unos minutos. Entonces lo sentimos mucho y esperamos que tengamos otra oportunidad de participar en otra actividad así virtual, así ahora con la tecnología, sí, es muy fácil conectarse más a menudo. Y muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Hola compañeras, cariñosos saludos desde Bruselas. Solamente quería decirles buenos días. Sí, es una lástima que no podemos estar con ustedes para todo esta reunión, porque tienen aportes muy importantes e interesantes para nosotros también, ¿no? Las reflexiones que hemos pedido escuchar son muy fuertes y muy pertinentes. Entonces, gracias por la invitación, y lamento que no podemos quedar en este espacio, pero tenemos otra reunión en 2 minutos ahorita. Gracias. Creo que perdimos a Tamara. Sí, perdimos a Tamara. Parece que sí, ¿no? Tamara, hola. Ella tuvo una caída hace un rato, parece que se volvió a caer. Sí, Esperemos no se haya golpeado. Parece que se le cayó la comunicación. Okay. En este caso vamos a decir adiós por el momento y hasta pronto, esperamos. Okay. Un gran abrazo. Chao. Muchas gracias, compañera Chiri. Muchas gracias, compañera María, por hacer el esfuerzo de estar con nosotros hoy día también aquí. Muchas gracias, un abrazo. Un placer. Chao. Bye. Chao. Chao. Julia, mientras vuelve Tamara, ¿por qué no sigues tú? Estaba solicitada la palabra de Luz Vidal. Ya. Compañera Luz Vidal, entonces. Sí, un saludo a todas las compañeras de los distintos ámbitos que estamos acá, mujeres, todas muy potentes, todas que tenemos mucho que entregar. Agradecer este espacio, agradecer lo que han estado trabajando, porque con este convenio no vamos a ser quienes sufrimos la violencia, quienes tengamos que demostrar que lo estamos padeciendo. Una de las situaciones importantes que tiene este convenio
es que serán los abusadores quienes serán los que cometen esta falta, estos abusos con los trabajadores, quienes van a tener que demostrar que tal cosa de la cual se le está imputando no es tal. Para nosotros antes era muy difícil poder demostrar que los empleadores sufrían a través de sostener un trabajo el acoso físico, el acoso psicológico o de repente la violencia económica. La violencia económica hoy en día se ha vivido muy fuertemente desde el Estado y desde las distintas situaciones particulares que los trabajadores hemos tenido que padecer. Desde el Estado nos ha dejado a la gran mayoría de los trabajadores con muy pocos recursos para poder sostener la pandemia. En el caso específico de nosotros, las trabajadoras de casa particular, debimos dar una lucha bastante grande por casi 6 meses para poder hacerles entender a las distintas entidades del Estado que no podíamos, nosotros siendo uno de los sectores más vulnerables del país, que nos mandaran a sostener la pandemia, una pandemia que no solamente es sanitaria, sino también económica, que nos mandaran a sostener esta pandemia solas, cuando el Estado no se ha hecho cargo de legislar y cumplir los convenios anteriormente, como decía la compañera Batista. Hay convenios que son vinculantes, hay convenios que van unidos unos a otros. El convenio 189 obliga al Estado a dar protección a nuestro sector, lleva más de 5 años el convenio ratificado, y Chile todavía incumple en eso. Así hay muchos otros convenios que Chile sigue incumpliendo. Esa es la realidad lamentable de nuestro país, admirable de repente lo que hace Uruguay, donde normalmente son quienes llevan la delantera en ratificar los convenios. En el sector nuestro, de trabajadoras de casa particular, es uno de los países que tiene mejor legislación respecto a las trabajadoras. Y este ámbito de violencia no se vive solo, nosotros lo hablamos desde nuestro punto porque lo conocemos, pero es una violencia que ataca a todos y a todos los sectores, pero especialmente a las mujeres. Y es por eso que nosotros valoramos muchísimo el trabajo que se ha hecho desde el Senado, donde se articularon las distintas formas de trabajo o de presencia de las mujeres para poder defenderse durante la pandemia. Están las mujeres en el ámbito de la salud, de la educación, del trabajo, desde los territorios, y cómo se podían defender y unir o hacer escuchar unidas sus voces, porque es mucho más difícil hacerlo por separado que cuando trabajamos juntas. Por eso agradecer este espacio que nos genera la CUT, la OIT, Fundación como FES, donde colocan profesionales y recursos muchas veces a disposición de los trabajadores, porque así es como podemos articular, hacer fuerza y poder enfrentarnos a situaciones que puedan ser tan adversas como es la violencia que nos dejó esta pandemia muy en evidencia económica, física, las compañeras trabajadoras de casa particular, también psicológica, porque cuando se les retiene en un lugar para sostener el trabajo, cuando se les obliga a permanecer, tenemos todos los tipos de violencia ahí, económica, física y psicológica. El día de mañana no sabemos, como decía la compañera anteriormente, cómo va a repercutir esto en la salud de los trabajadores. La violencia psicológica es bien difícil detectarla. Para nuestro sector, un trabajo absolutamente unitario, no tenemos, como en otras grandes empresas, compañeros con quienes podemos descargar las situaciones que padecemos. Entonces es algo que nos está carcomiendo silenciosamente y no sabemos cómo va a terminar de repercutir el día de mañana a los trabajadores. Así que agradecer el espacio, agradecer el trabajo y bueno, todas a convocarnos a seguir haciendo este trabajo para poder que el Estado de Chile ratifique el convenio, porque sin duda es una herramienta que nos va a favorecer muchísimo para seguir defendiendo nuestros derechos como trabajadores. Gracias, compañera. Muchas gracias, compañera, por su
su exposición también y su explicación de su demanda en este conversatorio. Bueno, pareciera que perdimos como definitivamente a nuestra querida moderadora, así que vamos a ir viendo si quedan algunas palabras más, como para ya ir cerrando el panel. No veo a nadie más por ahí. Bárbara Mauri. ¿Sí? ¿Está? Bárbara Mauri está levantando la mano. Ya. Bárbara, compañera Bárbara del Banco Estado. Hola. Buenos días, compañeras y compañeros. Bueno, mira, primeramente decir que tenemos un tremendo desafío y que es cada vez más urgente, que esperamos que nuestro Estado, el Estado de Chile, le dé urgencia a esta edificación porque es una necesidad y es una responsabilidad social. No deberíamos ser mínimamente civilizados si no tenemos una ratificación contra la violencia en el trabajo. Y especialmente también enfocado al género. Por otro lado, también decirles y acompañar a lo que dijo nuestra compañera Julia Reina, que es lo más importante en este momento es que en una nueva constitución tiene que quedar plasmado ese derecho y ese compromiso de parte del Estado para sus trabajadores y trabajadoras, acá la violencia en el trabajo. Principalmente eso, y que es urgente y que esta verificación va a servir para darle nuevo brío y nueva fuerza a esta necesidad tan urgente. O sea, necesitamos que sin eso siempre va un poquito débil este tipo de solicitudes que realmente son importantes en una sociedad más civilizada. Eso, compañeras. Un abrazo. Gracias, compañera, también. La compañera Marcela. Hola, ¿cómo está? Hola. Compañera Elena, preséntese. Exactamente. Tengo una duda porque hemos estado hablando de este convenio con enfoque en las empresas, pero yo quisiera saber si también hay una campaña para los sindicatos con respecto a esto, porque ahí en algunos sindicatos también tenemos problemas con los compañeros. Y sería bueno que ir preparándolo, cambiándoles el enfoque, incorporándolo y dado que este convenio tiene este enfoque de género, y entiendo que la CUT hizo un procedimiento de acoso y todo, sería bueno invitar a todos los sindicatos que son parte de la CUT a sumarse a esta campaña. ¿Hay algo para ellos preparado en términos de talleres o charlas o algo así, como para sumarlos y educarlos también? Sí, compañera. Tenemos, como bien tú dices, tenemos en programados algunos talleres y algunos seminarios con la participación de todos y de todas, ¿ya? La idea de hoy día también, por eso llegaron algunos compañeros, pocos compañeros. Pero vamos a ir de a poco también ya involucrándolo en el proceso. Pero sí vamos a tener también talleres y que vamos a ir organizando desde la Vicepresidencia de la Mujer, y ahí ya vamos a ir poniéndole más el contexto para que los compañeros también puedan un poco involucrarse también en este proceso. Sumarse activamente. Así es. Porque además tú has planteado un tema que es muy vital hoy día, o sea, dentro de lo que es el movimiento sindical, efectivamente, también hay acoso, hay maltrato, y también eso nosotros tenemos que dar pie, ¿cierto?, a que no solo podemos exigir hacia una instancia, sino que también dentro de nosotros mismos. Dentro de ese contexto nosotros también ya
hemos presentado como Vicepresidencia de la Mujer un protocolo de acoso específicamente para dirigentes sindicales, dirigentes y dirigentes sindicales, que la idea es que cuando este protocolo se apruebe y esté funcionando, las organizaciones sindicales afiliadas a la CUT se puedan hacer parte de este protocolo de acoso. Entonces, ya hay un trabajo anunciado, se entregó una propuesta al Comité Ejecutivo y estamos ahora en proceso de esto, así que una vez que ya esté este convenio, también este protocolo zanjado por todas las instancias que tiene que pasar por dentro de la estructura de la CUT, ya nosotros le daremos a conocer, pero eso ha sido también una preocupación bastante seria en esta oportunidad de esta vicepresidencia de todas las compañeras que participamos ahí, por las características que ha ido aumentando este tema de acoso y de maltrato, no solo físico, también psicológico, que hoy día se ha dado mucho también en las organizaciones sindicales. Así que cuente con aquello y una vez que esté zanjado también ese protocolo, lo haremos llegar a todas las instancias que correspondan. Gracias. Ya, y nos queda entonces, ¿nos queda alguna compañera más o compañero que haya pedido la palabra? Porque a mí no me sale mucho por aquí, pareciera que no. Ya. Bueno, vamos entonces a darle unos minutitos a cada una de nuestras panelistas para que ya vayamos cerrando y se vayan despidiendo y nos vayan dando los mensajes finales de este conversatorio. Entonces, compañera Jordania, ¿quiere usted empezar a entregar un mensaje final a nuestras compañeras y compañeros que hoy día nos acompañan en este conversatorio? Bien, yo creo que más que, bueno, sí, parte de mi mensaje final es reconocer las ponencias también que hemos tenido, porque éramos Milagros, Maribel y yo, pero que nos tocaba ser las panelistas, ¿verdad? Invitadas. Sin embargo, las compañeras con sus intervenciones han aportado bastante también a este debate y con sus visiones. Así que yo primero saludar eso, seguir saludando espacios como este, y creo que tenemos que seguir fomentándolos con todo lo que lleva a la formación y el plan que ya mencionó la compañera Julia, pero subrayar algo importante. Hay dos cosas que se me quedaron en la primera parte y trato de siempre mencionarla cada vez que hablamos del acoso y la violencia en el mundo del trabajo, porque ahora se hacen quizás un poco más vigentes, y una de ellas es la embestida del acoso cibernético, que a veces lo vemos como muy sencillo o insignificante. Sin embargo, existía desde antes de la pandemia, pero por este tema del teletrabajo y que la salida a todo el tema de la economía ha sido este tipo, ¿no?, de dinámica, pues ha aumentado, ha incrementado la creatividad de algunos acosadores con compañeras, por lo general, en su mayoría, que están trabajando desde su casa, y eso hay que visibilizarlo también y hay que ponerlo en la mesa porque pasa y es bastante desagradable, y es parte de lo que también el convenio acoge, ¿no? Puede también incidir. Lo otro es el desamparo de algunos sectores, y mencionábamos ahí en condiciones de vulnerabilidad, y creo que no los mencioné al principio, que es el tema de migrantes que también están cubiertas por el convenio 190, y sabemos que es muy difícil la situación que están viviendo las y los migrantes en este momento, una situación de total desamparo. Nadie responde, no hay a quién acudir en la mayoría de los países para poder mitigar los efectos de esta crisis. Y bueno, ya todo lo que habíamos mencionado antes, que el sector informal, el público privado, pasantes y todo eso, pero creo que se me había quedado las y los migrantes. Y por último, mencionar algo que decía Julia y quizás subrayarlo, porque sabemos que hay una lucha fuerte que tenemos que seguir librando por un cambio de modelo, porque tenemos la suficiente claridad de qué es lo que está reproduciendo el modelo actual.
que es lo mismo, el patriarcado, que es una estructura de dominación social, que sabemos que uno de los elementos que genera es la violencia, ¿no? Y el mismo acoso que se replican a través de esto. Y hay una necesidad de cambiar. Y en este marco de la nueva normalidad y de que hay que construir una normalidad ahora basada en lo que está pasando después de la pandemia, yo creo que tiene que seguir esta visión y seguir viendo que es una oportunidad para que esa nueva normalidad no sea la misma de antes, no siga siendo con los pilares que hemos mantenido hasta el momento. Tiene que ser una normalidad diferente, que ponga en el centro el trabajo decente, que ponga en el centro el mundo de un trabajo sin violencia y sin acoso. Y por eso subrayo lo que decía Julia de los procesos, cómo tenemos que estar las mujeres en los diferentes procesos de cambio, como el que están llevando ustedes ahora en Chile, que es un proceso de transformación, un proceso revolucionario, donde la voz y las posiciones que llevan las mujeres tiene que ser tomado en cuenta. Y en esto también del abuso y las diferentes violencias que mencionaban las compañeras ahora, cuando tomaron el turno, pues es importantísimo mencionar y poner en la mesa, poner en la palestra el tema del 190, de este convenio, cómo nos viene a ayudar, cómo tiene que ser parte prioritaria de los procesos de transformación y de cambio que beneficien a las mujeres. Así que yo lo dejaría hasta ahí. Muchísimas gracias por la invitación y de verdad que estamos totalmente a las órdenes para seguir trabajando en conjunto y avanzar en este sentido. Muchas gracias, compañera Jordania. Y también le daremos unos minutitos a la compañera Maribel Batista de la OIT, que estaba por ahí. Sí, gracias Julia. Coincido con Jordania de que las compañeras con sus exposiciones han aportado riqueza a este debate, porque nos cuentan cómo es la situación muy particular de las mujeres. Me tocó muy cerca lo que la compañera mencionó sobre la situación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y cómo en el contexto de esta pandemia aumenta, ¿no? Esta situación podría contribuir a aumentar la problemática de trabajadoras que han quedado suspendidas en el marco también de esta pandemia y la situación también particular de las trabajadoras domésticas, ¿no? De las trabajadoras de casa particular, que todas estas situaciones han demostrado una deficiencia que ya existía, ¿no? en los sistemas de salud y en los sistemas de protección social de nuestro país, y que la pandemia lo que ha hecho es desempolvarlo, mostrárnoslo, de que los problemas estaban ahí y de que todo como esto ha aumentado en el contexto de la pandemia, incluyendo el tema de la violencia y el acoso intrafamiliar, pero también en los lugares de trabajo. Destacar también el aporte de la compañera sobre cuando de Femtech, TechFem, cuando las mujeres se insertan en actividades no tradicionales y donde ellas no son mayoría, ¿no? del personal. Todo esto está cubierto también por el convenio 111 de la OIT sobre no discriminación y sobre todo también tomando un principio de la comisión de expertos en el sentido que el acoso, tanto sexual como el acoso laboral, son violación también al convenio 111. Además de, por supuesto, constituir una violación al convenio 190, pero destaco también lo del convenio 111 en la medida de que como es un convenio fundamental y que avanza a la ratificación universal, ya tenemos un convenio con ratificación universal que es el 182 sobre la peor forma de trabajo infantil, pero el convenio 111 también está avanzando, el convenio sobre no discriminación, hacia la ratificación universal y es un convenio fundamental. Por tanto, es bueno ver las normas de la OIT en el contexto, ¿no? De cómo otros convenios también contribuyen a crear ese marco y se pueden utilizar estratégicamente en la promoción de un lugar, un mundo del trabajo libre de violencia y acoso y con equidad
y igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadoras y trabajadoras. Decirles que bueno, que como OIT, la oficina de OIT para el Cono Sur de América Latina está disponible para apoyar en estos procesos que ustedes están trabajando desde el año pasado, ¿no? Que vienen trabajando desde el año pasado y que estamos ahí para respaldar en la medida que ustedes nos soliciten con mucho gusto, tanto para promover la ratificación del instrumento, que es la fase en la que se encuentra ahora Chile, de promover la ratificación, como posteriormente para la implementación, para garantizar la implementación del convenio, que es la fase en la que está Uruguay y en la que yo espero estén pronto países como Argentina, Chile, etcétera, que tienen mucho potencial. Hemos observado por el trabajo que han hecho las organizaciones sindicales, fundamentalmente, por supuesto que con el apoyo de otros actores, que en el caso de Chile hay que destacar el papel de la senadora, de la presidenta del Senado, Adriana, ¿verdad? En la promoción para la ratificación de este convenio, incluyéndolo en la agenda de género del Senado frente a la COVID-19. Entonces, desde la OIT cuenten con todo nuestro apoyo. Esta es la norma del centenario. Esta es una norma que rompe esquemas, que crea, que es innovadora, que es revolucionaria, y que todas y todos estamos comprometidos de manera muy particular, la OIT, por tener este tema en el marco de su agenda prioritaria de este año y los próximos años. Muchas gracias, Maribel. Y aprovechar entonces ya de ir cerrando este panel y bueno, insistir en que efectivamente hoy día son los tiempos de todos los cambios. Y en este tiempo de todos los cambios, el convenio 190 es uno de los principales hoy día para nosotras, para seguir excluyendo, ¿cierto? Y sacando de la normalidad, como dijo la compañera Jordania, todo aquello que hoy día signifique violencia en el trabajo, acoso en los puestos de trabajo, pérdida de derechos laborales, todo lo que tiene que ver hoy día con nuestras funciones, todo lo que hoy día hemos tenido que pasar, las mujeres especialmente, ¿cierto? Que hoy día también lo tienen que hacer desde el teletrabajo con condiciones mínimas, que son las condiciones que la trabajadora tiene en su casa, porque el empleador no ha hecho ni un esfuerzo por poner ni seguridad ni entregar los elementos que corresponden para que la trabajadora pueda estar tranquila haciendo su labor, su trabajo laboral. Entonces, desde ese punto de vista, reiterar nuevamente que es relevante que sigamos nosotros en este proceso, y por eso agradecemos hoy día a nuestras panelistas que estuvieron hoy explicando y conversando y también dando ideas, ¿cierto? Porque de cada una de las conversaciones nos nacen nuevas ideas para ir avanzando en este proceso. Agradecer también a todas las compañeras que han estado desde todas partes de Chile, que han estado presentes hoy día también, de todas las organizaciones que hoy día han estado y que han intervenido, y también agradecer nuevamente, en este caso, el apoyo de la CCI, de la FES, en esta campaña que ya estamos, ¿cierto?, a full time, y que nos vamos a seguir viendo en los hashtags de no más violencia, por Instagram, por Twitter, por Facebook, por todas las instancias de las redes sociales. Van a empezar a ver ustedes ya, como lo hemos hecho estos días, ¿cierto? No más violencia que han aparecido por ahí. Entonces, cuando ustedes ya nos vean, empiecen a retuitear y a reconsiderar, ¿cierto? Y ojalá tengamos un camino así de alegría de poder difundir por nuestras redes sociales y las de ustedes también, para lograr sensibilizar y llegar a nuestra meta, que es lo que queremos. Así que le damos las muchas gracias a todas, a todos, y nos volveremos a encontrar en otra oportunidad
pero también insistir en que nos sigan por todas las redes sociales, porque todos los días vamos a estar presentes ahí por un buen tiempo, así que no nos van a olvidar. Así que un abrazo a todas y nos encontraremos nuevamente. Ojalá todas tengan su cámara abierta porque nos van a tomar una foto, me están avisando por ahí, así que si tenemos nuestras camaritas ahí para que nos puedan tomar una linda foto también para nuestra campaña. Si te parece, yo puedo ayudar a coordinar esta parte, Julia, ¿Sí? y si todas y todos y todas ya prendieron sus cámaras, ahí hay algunos que todavía están acomodando los pelillos, las sonrisas, y vamos a hacer 2 tomas porque tenemos varias partes. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 1. Les vamos a pedir que mantengan su sonrisa y vamos a sacar otra. 1, 2, 3, sonrisa. Y ahora lo que les vamos a pedir es como este convenio es súper innovador, vamos a innovar también en algo y les vamos a pedir que cuando digamos 1, 2, 3, todas, todos y todes, digamos trabajo sin violencia. ¿Les parece? ¿Hacemos un ensayo primero? 1, Sí. 2, vamos a hacer un ensayo primero. 1, 2, 3. Trabajo sin violencia. Muy bien. Entonces ahora sí lo vamos a grabar. 1, 2, 3. Trabajo sin violencia. Sin violencia. Muchas gracias. Hasta luego, encantada. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Bueno, Tamara, todas recuperamos. Llegó Tamara. Gracias, compañera Eloy, muchas gracias por estar presente. Saludos a Conce, que esté muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, Julia. Abrazos. Un abrazo, Julia. Bye. Gracias. Jordania, gracias. Maribel. Gracias desde Valdivia. Valdivia siempre. Aquí estoy en la casa esperando a mis compañeros que vamos a protestar por el cierre de nuestra organización, así que he estado siguiéndolo con mi audífono y todo, pero en la micro y en todo. Muchas gracias. Listo. Gracias, Felicidades por todo, gracias. Okay. Nos vemos. Nos vemos. Que estén bien. Chao, chao.